Hola chicos, buen día. Espero que arranquen una semana increíble. El Gmail celestial. Me desperté hoy eh, con el doble de lo que tenía ayer. Y antes que desde tu corazón digas amén, te cuento que me acosté con un dolor de cabeza más que importante. Y como suele sucederme, por cabezón, recurrentemente niego la maravillosa providencia que tiene en el poder mismo la aspirina. Este, Parece que el proceso eh, continuó durante la noche, durante el sueño, y el resultado es que, primero es que dormí mal, y, y el despertar fue complicado. Rara, quizás, mi forma de arrancar a compartirles lo que siento que Dios puso en mi corazón para que les comparta. Hace unos años, Dios puso un sentir en mi corazón. Ahí Él me decía, literal, lo que les voy a contar. Ahí Él me decía, difícil, muy difícil va a ser, casi a la altura de lo imposible, que tengas éxito si ignorás aquellas cosas que yo no ignoro. Aquello fue una daga en mi corazón. Aquello fue, en un principio pensé que Dios me estaba diciendo que yo no veía o yo no valoraba lo que para Él era importante. Con el tiempo entendí que yo no había logrado comprender de manera inmediata el significado de aquella palabra en mi vida. Hay una clave que es necesario que vos y yo aprendamos. Ni la palabra de Dios ni la oración nuestra tiene el peso específico de la inmediatez, la obligación de la inmediatez. Lejos está esta mañana en mí bajonearte o quitarte, apartarte del eje de tu vida. Quiero desafiarte a que entiendas cómo funciona la fe, tu fe. Hay una verdad extemporánea que necesitamos comprender. Nuestra oración jamás, jamás cae en el buzón de spam del cielo. Ni sucede que los ángeles encargados de las redes eh, se atrasan por la cantidad de correo recibido. Mucho menos sucede que Dios está ocupado en algún asuntillo más importante que tu propia vida, que mi propia vida. Dios nos habla muchas veces para importunar para bien nuestro aquí y ahora. Muchas veces sucede antes de que nos llevemos puesta esa pared a la que, a la que enfrentamos a muchos kilómetros por hora. Él clama, pega un grito celestial y de repente abrimos nuestros ojos. Sucede que Él decide intervenir en, en, en nuestro accionar. Y esa intervención muchas veces trae en sí misma la potencialidad
de no entender cómo aplicar eso que Dios nos dijo para nuestro ya inmediato. Te lo voy a poner en claro. Muchas veces sucede que Dios pega un grito celestial, un llamado de atención para que nosotros no nos topemos con la pared, para que nosotros no caigamos en ese error que vamos a caer, sin darnos cuenta muchas veces y dándonos cuenta otras. Y muchas veces sucede que Dios nos habla y nos llega una palabra que nuestra finitud hace que no podamos comprender o al revés, o que visualicemos que poco tiene que ver con el aquí y ahora eso que Dios nos dice. Dios está invirtiendo su plan en nosotros. Él está poniendo su palabra para que madure en nosotros, para que cuando sea el tiempo indicado pueda fluir desde nosotros. Claro, uno puede pensar, o como me pasó a mí en aquella vez, cuando Dios me dio esta palabra, yo no entendí. Primero me sucedió que no entendí qué tenía que ver esa palabra en ese momento, en ese contexto en el que yo vivía, en el que vivíamos todos. Con el tiempo, aprendí a colgar esa palabra en mi corazón y tenerla vigente. Porque siempre pensé lo mismo, dije, si Dios me la dio, por algo y para algo me la dio. Dios nos da, Dios nos habla, y muchas veces lo que tenemos que hacer es aprender a guardar esa palabra, y la luz de los acontecimientos nos va a mostrar cuándo esa palabra debe fluir desde nosotros. Aprender esto nos permite entender que el corazón de Dios vive enfocado en nuestra realización personal. Dice el libro de Juan, el capítulo 15, al versículo 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid y todo lo que queráis será hecho. Hay un nivel de fe con el que debemos aprender a vivir nuestra vida y nuestro día a día. La fe jamás conlleva el poder, como lo decía antes, jamás la fe no lleva no conlleva en sí misma el poder obligatorio de la inmediatez. Y aunque parece un juego de palabras, es una verdad trascendente que debemos entender. Es una verdad que aquellos que nos precedieron no se tomaron el tiempo de enseñarnos. Y todo lo que pidas en su nombre será hecho. Entonces nosotros pedíamos de repente, qué sé yo, quiero, no sé, cualquier pavadez y tenía que ser ya. Y las cosas no sucedían y íbamos dinamitando nuestra fe, nuestra expectativa para con nuestra relación con Dios, incluso nuestra expectativa para con Él. La fe conlleva en sí misma la confianza que depositamos en aquel al que le pedimos, en aquel al que le contamos, en aquel en el que valga la redundancia, en aquel en quien confiamos. Así sucede desde nosotros para con Él. Y sucede también de Él cuando es Él el que decide confiarnos algo a nosotros. Aún siendo Dios, Él sabe
Él sabe que la fe no conlleva el poder obligatorio de la inmediatez. La fe vuelve a ser parte del canal de comunicación. Aquellos que tuvimos la posibilidad de acceder a algún contenido que hablase de la comunicación, capaz tenemos la ilustración de lo que la comunicación en sí es, aquel cuadro simple y sencillo del mensaje, del ida y vuelta al mensaje. La fe va, es un mensaje, la fe va y la fe viene. Así sucede en la relación con Él. Así sucede de Él en la relación con nosotros. Ni mi oración entra al buzón de spam, ni su palabra cae en un buzón hueco. Hay un tiempo. Claro que entender el tiempo, respetar el tiempo, nos demanda un proceso de aprendizaje. Un proceso de aprendizaje en el cual Dios ahí lleva una ventaja para con nosotros. Él sabe a los cabezones como yo, a quienes les ha confiado su palabra. Él sabe el tiempo que me va a demandar a mí cumplirla. Siento desde el corazón de Dios decirte que si no abrimos nuestra mente y nuestro corazón a aquellas cosas que de verdad le importan a Dios, será difícil que logremos convencer a Dios de aquellas cosas que de verdad nos importan a nosotros. Estamos destinados a transformar la atmósfera del aquí. En nosotros está traer un poquito del cielo a esta tierra. La pregunta que me hago, la pregunta que les hago es, ¿lo importante será lo que yo creo o lo importante es lo que Dios decide? Te invito a que nunca te olvides del principio de fe más claro, puro y trascendente. Cuando nosotros nos ocupamos de las cosas que Dios desea, Él se ocupa de las cosas que nosotros deseamos. Esa es la verdad, esa es la realidad con la que vivimos. Es importante para Él, es importante para mí. Lo que para Él es importante, cuando yo lo hago importante, para Él también es importante. Y Él hace importante lo que para mí es importante. Y por más que te suene a un juego de palabras, funciona. Funciona así. Valga la redundancia. Su importancia, mi importancia, ambas importancias son importantes. Claro que para saber aquello que es importante para Dios, tengo que tomarme el tiempo de hurgar, de entrar, de llegar a su corazón. Porque para hacer lo que para Él es importante, para hacer su voluntad, necesitamos ir a su corazón. Y para Él, cumplir nuestro deseo requiere también que nosotros nos animemos a abrir nuestro corazón a Él. Es fe, es relación, es mensaje bidireccional, es equipo, es saber cada uno el rol del otro y confiar.
Confiar en el rol que ese otro debe jugar. Hoy parece que la palabra conlleva un juego de palabras, pero cada vez que dejamos a Dios ser Dios de nuestras vidas, las cosas suceden. Cada vez que dejamos nosotros de creernos Dios y nos reconocemos herramientas suyas y nos dedicamos a conocer su corazón y valoramos y hacemos aquello que Él nos instruyó para hacer, las cosas suceden. Nuestras cosas suceden tal y como lo deseamos, porque sus cosas sucedieron tal y como Él las deseó. Dice el libro de Proverbios, el capítulo 13, el versículo 12, la esperanza frustrada aflige el corazón, el deseo cumplido es un árbol de vida. Lo que Dios me dijo que te diga en esta mañana es: el resultado de tu todo tendrá que ver conforme decidas usar bien tu corazón. También en el libro de los Proverbios, en el capítulo 4, en el versículo 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Allí está revelado, guarda tu cuore. Tus acciones están en la bandeja de entrada desde el Gmail celestial, y cada oración será leída, cada oración será pensada, será escuchada y será respondida a su tiempo. Él siempre llega a tiempo y vos y yo lo sabemos. Tranquilo. La segunda parte del versículo dice: porque de Él maná la vida. Allí está la voluntad de Él. La revelación del qué y del cómo debemos hacer, del qué y del cómo debemos actuar, del qué y del cómo accionar. La diferencia desde siempre fue, es y será buscar el corazón de Dios. Buscar el corazón de Dios con la decisión de darle importancia a aquellas cosas que en verdad a Dios le importan. Es así. Es así como vamos a poder traer un poquito, una porción del cielo aquí a la tierra, y esa es nuestra misión. Que tengas una semana increíble, que la gloria de Dios, que la presencia de su Espíritu Santo, que la cruz de Jesucristo, que el amor de Dios siga llenando tu vida a cada momento.